algún momento, digo, obviamente te pregunto a ti porque Claro, sí, como que uno idealiza al papá o Sí. mamá que está ausente. pero todo lo contrario, o sea, lo idealizas más que como si estuviera presente. Sí. Bienvenidos a De Todo. Mucho podcast. Yo soy Brenda Y yo soy Alejandra. y esperamos que disfruten de este nuevo episodio. Vamos. Ok. ¿Listo? Ok. Bienvenidas a De Todo Mucho Podcast. Hoy queremos empezar regalándoles un momento para ustedes. Así que en donde están, sentadas, manejando, o en su casa, donde sea que estén, por un momento, si puedes cerrar los ojos, si no, no lo hagas. Vamos a inhalar profundo por la nariz y exhala por la boca. Una vez más, inhala, llena tu estómago, tu pecho y exhala por la boca. Una vez más a tu ritmo, permítete sentirte en paz, tranquila, lista para recibir información, conocimiento, simplemente una historia. Y quédate con lo que te sirva, con lo que te funcione. Y agradecete por darte este espacio para nutrirte, para disfrutar, para escuchar a dos amigas que te acompañan en tu día por unos cuantos minutos. Una respiración más, inhala profundo. Y exhala. Si tienes los ojos cerrados, ya los puedes abrir y nos puedes ver, si es posible o no, y seguir escuchando. Sí, me encantó. Bienvenidos a De Todo Mucho Podcast. Nos relajamos también. Sí. Hoy queríamos empezar con este regalo tan lindo que bueno, Brenda es la experta en meditación, en respiración, en conectar y regalarles ese momento para ustedes. Y siento que también ahora tiene mucho que ver, ahorita que lo hicimos. Quiero acá de recalcar que Ale me dio su idea hace 2 minutos antes de grabar el episodio y yo, ok, vamos a ver qué sale. Pero estoy pensando que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque la respiración te enraiza y como que te lleva a este lugar en el que estás centrada. Y siento que muchas veces el tema de hoy, cómo se siente, cómo se ve crecer con una ausencia, imagen masculina, ¿no? Ya sea ausencia física o que sí esté, pero no esté. Y creo que este tipo de ejercicios nos ayuda mucho a trabajar esa ansiedad, esos miedos y esa presencia, porque creo que cuando vivimos experiencias de este tipo, cuando crecemos, lo que hacemos es que nos como que nos desenfocamos de nosotros mismos y estás como todo el tiempo afuera. Sí. No, y tal vez si estás en un proceso de sanación, como que reviviendo las escenas, los traumas, los miedos y la respiración, la meditación, pues siempre te trae como al presente, a como que lo que es hoy, lo que tienes hoy, y especialmente pues a ti, ¿no? Así como es. que regresar a ti. Así que me encantó que hicimos esto, yo siento Sí. súper bien. Me sorprendí a mí misma. Sí, es que es muy rico y como tú estás diciendo, así es, uno cuando, si eres una persona la que nos está escuchando y te identificas con este tema que es la ausencia masculina en la vida, la ausencia paterna, seas hombre o seas mujer, si creces no solamente con los traumas, pero inconscientemente tienes esta actitud, como en inglés le dicen de fight or flight, ¿no? Siempre estamos como predispuestos con ciertas personas que nos llegan a nuestra vida y esas consecuencias que lo vamos a hablar un ratito luego en el tema, ¿no? De qué causa eso en la vida de uno, ¿no? No solamente nuestro sufrimiento, pero cómo enfrentamos al mundo. Y cómo te relacionas, ¿no? ¿Cómo También te relacionas? 100%. con los demás. Yo les he hablado mucho de mi ausencia materna física porque no estuvo. Sí. Físicamente, se fue así, para ser más específica. Pero creo que en el tema de la ausencia de la figura masculina,
pues no es que diga que Ale quería ser experta, pero en mi caso ha sido muy diferente. Ahorita como que hablamos, nos vamos a ir preguntando cosas y así, pero creo que en esta parte yo siento que la figura masculina, como yo crecí con ella, porque a falta de mi madre, mi papá, pues se hizo muy presente también con ciertas ausencias, pero no me imagino mi vida sin mi papá. Claro. O sea, sin la presencia de mi papá y todo lo que ha simbolizado para mí, incluso siendo mamá ahora con una pareja funcional, con un papá bastante presente para mi hija, lo que él significa para Emma y lo que él le da a Emma que yo no le doy porque pues simplemente le damos cosas diferentes. Claro. No me imagino cómo sería la vida de Emma sin esa presencia, ¿no? Sí. Entonces, se me hace como muy heavy como crecer sin eso también. Sin esa presencia masculina también, dentro del vínculo familiar, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que la verdad es que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Cuando la ausencia paterna existe en tu vida. Y yo siento que para cada persona es un significado diferente. Porque puede pasar de muchas maneras, como lo dijiste al principio, ¿no? Puede ser una persona que físicamente no está en este plano, puede ser ese padre que te abandonó y que no está presente, o puede ser ese padre que no estuvo presente, pero intermitentemente sigue en tu vida, ¿no? Entonces creo que ese significado es bien personal, ¿no? Creo que no quiere decir algo en específico, sino que cada quien le pone su significado en base a su experiencia. Sí. Para ti, ¿cómo ha sido? O sea, ¿cómo hacia dónde lo describirías más para ti? Yo creo que la ausencia paterna, sí, para mí ha significado tener que desarrollar y madurar cosas en mí que capaz sin esa ausencia no lo hubiera tenido que hacer. A lo largo de mi vida, ¿no? Que son cosas que tú no necesariamente quieres que un niño o un adolescente tenga que enfrentarse. Que tenga que trabajar. Porque claro, esa ausencia lo que te causa son bastantes carencias también al mismo tiempo. Entonces, en base a esas carencias, tú tienes que desarrollar habilidades y también para superarlas. Habilidades y también como a lo mejor como por cierta necesidad de protegerte a ti misma, como ciertas, no máscaras, pero como, sí, como armadura, como cierta forma de ser, tal vez ya sea como para no vivirlo, no sentirlo, a lo mejor ya es hasta inconsciente, no querer transformarlo, ¿no? Porque duele demasiado. Sí. ¿No? Entonces, creo que cuando uno empieza a sanar y empieza a ver esas partes que duelen, te das cuenta que, como tú dices, se convierte en un regalo, que no hubiera sido algo que elegirías, ¿no? Como que, uy, qué bonito regalo me dejaron aquí, pero que mientras lo vas, pues, viendo y sanando y acercándote a esa herida, puedes un poquito ver también lo que tú dices, como si no fuera por eso, no tendría, pues, las habilidades emocionales, la inteligencia emocional, personalidad, ¿no? O sea, que tengo hoy, ¿no? Sí, 100%. ¿Qué sientes que a ti te dio como cuáles fueron como lo que sacaste, que sientes como que viendo de atrás, o sea, de aquí atrás, porque siento que aparte es algo que siempre está presente en tu vida, ¿no? Es como en mi caso con mi mamá, es como siempre me acuerdo que no está y siempre recuerdo en qué hubiera pasado si, cómo sería así, me gustaría que me hubiera visto casarme, me hubiera gustado que fuera su nieta, o sea, sí, porque es algo que cargas, que se puede cargar con menos peso, pero es algo que está contigo, o sea, es parte de tu historia. Pues. Sí. Yo, bueno, primero siento que es muy diferente cómo lo asimilas cuando eres niño o cuando ya eres adulto. Sí. Creo que todo obviamente depende del soporte emocional que tengas de tu familia, que te ayuden a buscar ayuda si tú necesitas como superar y crecer ese sentimiento, transformarlo. Que es ese sentimiento, como dices tú, de armadura, ¿no? De querer protegerte todo el tiempo, de que no quieres enfrentar ese sentimiento, de que te lo rehúsa, y en los niños se expresa de otra manera, no vocal,
¿no? Sino que se expresa con malas crianzas, con Sí. pataleras, con comportamientos eufóricos, Claro. que tú dices, bueno, pero ¿qué le pasa? Y tú dices, bueno, no, es ese porque no lo reconocen porque es un niño, Claro, no sí. saben de dónde viene ese sentimiento y cómo gestionarlo. Claro, cómo manejarlo. Sientes que, o sea, cuando eras niña, sabes y tú como que tuviste esas cosas, o sea, como que sí te... Yo creo que sí, yo fui muy rebelde, me gustaba mucho estar en la calle con mis amistades, como que yo no quería estar casi nunca en mi casa. Ok. Podías pensar en ese momento, bueno, es que es una chama, ¿no? Sí, Una sí, sí. preadolescente, que fastidió Sí, a los no quiere estar en su papás, casa, o sea, claro. siempre cuando crecí, o sea, ahorita, porque tampoco tengo 80 años, ya de adulta de verdad, de corazón y de mente, cuando eres adulto, yo si retrocedo me doy cuenta de que no todos los niños son así. Hay Sí, niños que sí quieren llegar a su casa, claro. hay niños que sí quieren estar con sus papás y ver películas, hay niños que sí les gusta estar rodeados de la familia. Sí es cierto que habrán momentos que, Sí, o sea, un niño se aburre con puros adultos en algún momento, ¿no? sí. Pero sí, o sea, como que, no sé, está debatible, ¿no? Entonces ahí sí me di cuenta que estaba escapando de algo, pero en ese momento no lo gestionaba, no sabía qué era. No, ¿sientes que fue como después de que no se fuiste a terapia o así? O... Ya después de grande, siento que también tuve un soporte emocional muy fuerte con mi mamá, porque mi mamá es psicóloga. Ok. No sabía que tu mamá era psicóloga. Sí, ella hoy hace otra cosa, ella no ejerce psicología, bueno, por muchas razones, pero mi mamá es psicóloga, se graduó de psicología, tuvo su terapia por muchísimos años, fue profesora de psicología en la universidad. Entonces, creo que cierta manera de cómo mi mamá me pudo ayudar dentro de lo que ella podía, pues sabes que el psicólogo no se ayuda a sí mismo, ¿no? O sea, que es difícil, porque es lo que te duele, ¿no? Es un afecto muy, muy directo, entonces tus conocimientos no los aplicas tanto al 1000, ¿no? Al 100, como si fuera un paciente. Sí. Pero creo que eso ayudó bastante, eso ayudó mucho al proceso. Pero lo que sí siento es que hay muchas personas que les afecta mucho el hecho de no tener esa figura masculina, no solamente porque es notable, porque esa presencia no existe, pero siento que tampoco la familia alrededor hace el trabajo de cómo manejar esa situación, que eso es lo que quería hablar, pues no vine a hablar de mí nada más, de compartir mi experiencia y capaz motivar a alguien o que alguien se sienta apoyado, sino también hablar un poco de eso, ¿no? Que es más generalizado, es más como una convivencia familiar vive o lo procesa, porque todos lo tienen que procesar, no solamente el niño. O sea, la madre tiene que procesar que esa figura ya no existe, no está presente. Obviamente estamos hablando de personas que creo que más es para ser más específicos Sí, que siguen en el plano físico, están vivos, pero no están presentes. Pero no, pues que duele más, ¿no? Porque no, es como si no les importara, vamos a decir. Entonces, más la familia alrededor, los tíos, los hermanos, o la otra familia contraparte del padre, ¿no? Los primos, las tías, o sea, como que creo que es una combinación de muchas cosas y creo que hoy en día, yo creo que sí hay más información que antes. Yo creo que hoy en día... Claro, porque no solamente no creces sin tu papá, o sea, tampoco creces con los abuelos, o sea, como con todo con toda la parte que el papá aporta, ¿no? Digamos, no solamente emocional o económica, sino también como, claro, los abuelos paternos. Exacto. A algunas personas les puede pasar eso porque la familia no sabe gestionar esa situación. Por ejemplo, mi mamá nunca me separó de la familia de mi papá. O sea, tú sí tienes contacto. Yo sí crecí, yo crecí con mi familia. O sea, de mis primos, mis abuelas, o sea, pero así como si ellos estuvieran juntos. Pero la relación de ellos dos juntos era completamente disfuncional. Por ende, mi relación con mi papá era disfuncional, porque él es una persona disfuncional. O sea, eso no hay que esconderlo, a mí no me importa, o sea, son temas reales y es la verdad de la vida. Pero no es una relación inexistente. No es una relación inexistente, pero casi. Claro. Por la misma disfuncionalidad. Porque claro, como yo sí lo trabajé después de grande, lo trabajé tanto que tú empiezas a
a ser muy consciente de lo disfuncional que es y de cómo no lo necesitas en tu vida. Sí. No pero claro, eso lo sé ahora de adulta, ¿no? Claro, y sientes que en algún momento, digo, obviamente te pregunto a ti porque claro, sí, como que uno idealiza al papá o mamá que está ausente, o sea, como totalmente, claro. Todo lo contrario, o sea, lo idealizas más que como si estuviera presente. Sí. Claro, porque como a lo mejor no es tan malo como mi mamá dice, o a lo mejor no sé, o sea, sí, y es la misma ausencia lo que te hace quererlo más. Claro. Es igual cuando pasa con las parejas, sí. que lo veníamos hablando no hace mucho. Cuando terminas es como, bueno, igual no vamos. Tuvimos muchos momentos felices, ver potencial, y de repente es como la realidad. Y si vuelve, lo perdonas porque es algo, ¿no? Claro. O sea, es increíble, pero sí es cierto y pasa igual con eso. Porque la figura paterna, acuérdate que es casi lo más cerca que tú tienes a esta figura masculina. Sí, es que es tu o sea, mamá, papá, o sea, son tus primeros acercamientos a cómo se ama. O sea, cómo se ve que alguien te ame o una relación. Sí. Y no solamente una relación de pareja, pero cómo recibir amor de otros tipos de relaciones, ¿no? Amigos, o sea. Sí. Entonces creo que cuando creces con una imagen, ya sea papá o mamá, en este caso cuando estamos hablando de papá, especialmente como mujer también, no sé cómo sea para hombre también, por ejemplo, pero una mujer que crece como con esa ausencia paterna, o sea, sí afecta cómo te relacionas con los hombres si eres heterosexual, ¿no? O sea, sí, claro. qué ausencias, o sea, qué relleno buscas en un hombre por tus carencias, ¿no? O sea, como buscas pareja, si pasa de por sí cuando tu papá está presente, o sea, claro. Ese primer como acercamiento a cómo se ve el amor entre una mujer y un hombre, en el caso de mamá, papá, son tus papás, ¿no? Y al revés, como un hombre quiere a una mujer como su hija, o sea, como ese amor, muestras de cariño, no un amor romántico, obviamente, pero como cómo debe ser tratada, cómo te trata tu papá, cómo tu papá trata a tu mamá. O sea, yo eso es algo que siempre le digo a Estefano, como que, digo, no me maltrata para nada, pero digo, como que piensa, o las veces que discutimos, ¿no? O sea, que a veces uno dice cosas que no quiere, y yo también lo he hecho, pero es como pensar en, ¿a ti te gustaría que el novio o la pareja de Emma le hable así o le diga esto? Y entonces ya se queda como que, se lo digo después, ¿no? Porque luego en la discusión uno también se pasa a veces dentro de lo normal, pero es como, ok, o sea, tú le estás mostrando a Emma, entonces yo cuando le pongo un límite a él, te juro que muchas veces lo hago por que Emma vea, ¿sabes? Claro. No me empieces a alzar la voz, ¿eh? O sea, como que aquí yo no te lo voy a permitir, ¿no? O sea, y Emma se queda así. Digo, bueno, según yo la empiezo a terapiar desde chiquita. Yo, si algo no te gusta de un hombre, se lo dices en el momento y que no te dé pena y no sé qué. Pero al final, esos límites y eso también lo aprendes con esa relación. Sí. Y no tenerlo, o sea, también cómo afecta tú cómo te relacionas con tus parejas. Sí. Que de hecho, yo creo que de hecho hasta afecta, yo creo que afecta más, por lo menos para las mujeres, no me atrevería que para hombres y mujeres afecta más que no tengas la figura paterna y que no tengas la figura materna. Desde un punto de vista más traumático, como que hay una rebeldía detrás de que no tienes esa figura paterna, porque la figura paterna es como, corrígeme tú que sabes un poco más también de esto, es esta figura que representa protección, no solo protección a ti, sino protección a mamá. Sí. Es esta figura que hace el... sí, como esta burbuja, como... Safe place. Sí, ¿no? In a way, como que... A ver, o sea, es lo que para mí es mi papá. O sea, mi papá para mí es ese lugar seguro, o sea, ese lugar en el que puedo ir, puedo hablar, obviamente, como toda relación con papás o mamás, pues tenemos nuestros aprendizajes y todo, claro. Pero si algo lo siempre he tenido de él es como que I'm always gonna be here for you, ¿sabes? Y si necesitas algo, lo que sea, o sea, económico o
o emocional, también voy a estar ahí. O sea, si un día, o sea, mi emergency contact primero es Estefano y luego es mi papá. O sea, para Emma también, si yo no contesto, o sea, el que sigue es mi papá también, ¿sabes? Claro. Como que sé que tengo y también la parte de protección es esta como confianza, como que el hombre Sí. te da, la energía masculina te da como también esta certeza, este vínculo de confianza, como de enraizamiento, porque la energía masculina es mucho eso, ¿no? La energía masculina es acción, fuerza, enraizarte, accionar, es este impulso, es la prosperidad, ¿no? Si nos vamos como a la energía masculina y femenina, el papá es mucho eso, ¿no? O sea, Claro. la mujer expande lo que lo que la energía masculina provee, ¿no? Sí. Expande el amor, expande incluso la riqueza económica, la compasión, o sea, como que la mujer es expansora. Sí. Y el hombre es como que pone, ¿no? Energéticamente, Sí. muy blanco y negro es eso, no porque yo diga eso significa que la mujer no puede accionar, no puede proveer. No, claro. Por supuesto que sí, porque aquí hablamos también de Claro. de balancear las cosas, ¿no? O sea, Sí. todos tenemos las dos partes, ¿no? Pero en algo muy como claro es así. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me faltó, digamos, por no tener una mamá, que sí tuve mi abuela, pero fue un papel como eso que tú decías, como que mi abuela vino a cubrir ese papel de mamá. No sé si en tu caso tu mamá, obviamente mamá es el doble papel, ¿no? Mi papá también. Sí, cubrió pero eso. Pero no es lo mismo. no es lo mismo. Es que Sí. no, es complicado porque Complicado. en mi caso mi papá es muy cariñoso, pero no al nivel como yo soy con Emma, ¿me entiendes? O como yo veo a mi hermana que es Claro. con sus hijas. O sea, yo veo eso y me veo a mí de chica y digo, claro, es que yo no tuve eso. Mi abuela me amaba y la amé yo también, pero ese vínculo que es muy especial entre mamá e hija, yo en mi caso no lo veo hasta que soy mamá. Y seguro te pasará a ti. Claro. O sea, tú que tienes una pareja funcional que seguramente en un futuro será un papá presente, funcional, emocionalmente, o sea, va a estar ahí. Vas a ver todo lo que, aunque tú creas que ya sabes todo lo, digamos, que te perdiste, siento que cuando se voltean los papeles es que, ahora lo veo todavía más y se intensifica y te llega a tocar porque es como sanas también esa herida tuya a través de tu pareja, si es hombre, de cómo lo ves a él paternar. Claro. Y eso es muy interesante, es muy sanador, a mí me daba como mucha compasión conmigo misma porque yo decía, wow, o sea, estos abrazos, estas pláticas, todo esto, sí, aunque mi abuela, que fue extraordinaria, su papel, mis tías que siempre estuvieron presentes y todo, no es lo mismo. Mi papá, o sea, yo le celebraba el Día de las Madres a mi papá, ¿sabes? Y desde que soy mamá, no es que no se lo celebre ni nada, pero no es que no tenga mérito todo su esfuerzo, pero es como, es que no es lo mismo. Claro. O sea, yo de chiquita era de mi feliz ya también a los papás que son mamás. Claro que sí, ¿no? Claro. O sea, hay que reconocerlo. Pero ya que veo y digo lo que es ser mamá y ese vínculo con tus hijos, lo que provee una mamá es otra cosa. Claro. Entonces es como, su lugar es su lugar, ¿no? O sea, y creo que eso también puede pasar al revés, ¿no? Las mamás que se hacen, y que pasa mucho más en las mujeres. Sí, claro. O sea, mi historia es peculiar. Claro. Y aparte es como una, no sé, tragedia, ¿no? Digamos, que se vaya la mamá. Sí. Pero ¿cuántas mujeres hay que maternan y paternan solas? Sí. Y el papá está vivo, pues, o sea. Claro. Y en tu caso que tienes una relación casi inexistente, pero bueno, has podido tener una relación con la familia y todo. O sea, hay gente que cero. Cero, ni económica, ni nada. O sea, total. Cero. Sí. Y son más los mamás que tienen que jugar estos dos papeles. Totalmente. Entonces, ¿cómo crees tú? O sea, ¿cómo ves tú o sea, cómo le fue a tu mamá? O sea, ¿cómo le ayudó mucho su profesión, me imagino, de repente? Yo creo que no, mi mamá no le fue bien. O sea, mi mamá al principio, claro, no quiero hablar por ella, pero lo que yo pueda saber, yo siento que ella como mujer, para hablarlo más general y no solo de mí, yo creo que ella como mujer en esa posición, mi mamá me tuvo a los 26 años,
yo creo que ellos se divorciaron cuando yo nací prácticamente, o sea que yo no crecí O sea, con mi nunca papá creciste ni en 2, como en 3 años, familia, nada. no, nada. Entonces yo creo que sí, para ella fue muy fuerte. Claro, no te imaginas. No me imagino yo, porque no me debo saber ni la cuarta parte de su historia, porque bueno, ya yo creo que ya no le interesa tampoco recordar esas cosas, es como que ya estamos aquí, o sea. Pero siento que para la mujer es inmediato, te pones los pantalones. Bueno, claro, mi mamá trabaja de los 17 años, mi mamá es summa cum laude de la Universidad de Psicología en Venezuela, o sea, mi mamá fue muy prematura en o me va bien o me voy por lo jodido, ¿sabes? De cuando estás muy joven y creces, mi mamá es familia de inmigrantes, o sea, mi mamá tuvo que aprender a surgir porque eres familia de migrantes, o sea, nunca se ha visto ni se ha escuchado que en esa época que la gente inmigrante venía de dinero, no, la gente inmigrante venía corriendo de su país en un barco. Sí. O sea, aterrizar, exacto. O sea, como que entonces imagínate crecer en ese ambiente de tu papá huyendo de la guerra, ¿no? Sí. Es bien fucked up. Mi mamá es la menor, mi mamá tiene una hermana mayor. Mi mamá usaba la ropa que le quedaba de su hermana. O sea, imagínate cómo crece. Entonces ella pudo haber escogido, no, bueno, aquí me voy a lo rebelde y todo, ¿no? En cambio ella desde muy prematura le tocó madurar, trabajar y mantener a sus papás. Mi mamá mantenía a sus padres. Entonces nazco yo y mi mamá mantenía a sus padres y me mantenía a mí. Wow. Entonces ya van por ahí cómo se va la historia, para no extenderme. Entonces yo imagino que una mujer, ahorita que nos podemos como igualar a qué pasaría si eso nos pasara a nosotras, pero con 26 años. Uf. ¿No? Sí. Debe ser muy, muy arrecho. Sí. Porque es una lucha, o sea, tú estás luchando, pues tú tienes que sacar adelante todo. Si no lo haces tú, ¿quién? Sí, te quedas sin... No, nada. Sí. O sea, no te queda de otra, o sea, como que... y no es que mi mamá tuvo novios millonarios y un esposo, o sea, ¿sabes? Esas historias que uno ve a veces en las películas, no, o sea... después, obviamente, a mis 6 años, 7 años, llega mi padrastro, que fue la persona que sí cumplió un papel paterno por muchos años, pero lamentablemente él también es una persona disfuncional. Ojo, no voy a entrar a ese tema porque es personal, ¿no? A nivel, no solo mío, sino de mi mamá. No es mi historia que contar, pero desde el punto de vista como hija y padre y figura paterna, también era una persona completamente disfuncional, a pesar de que sí cumplió una figura en unos años importantes, vamos a decir, más o menos. Ok, chévere, eso sí ayudó, eso sí, pero igual mi papá no estuvo presente. Sí. Como que hay gente que me parece espectacular, que hay padres que aunque ellos no sean tus hijos, cumplen el papel de padre y de verdad son número 1. Sí. O sea, más de lo que tú pudiste haberte imaginado de alguien que completamente no tiene ninguna relación contigo biológica. Sí. O sea, y eso me parece increíble y siento que es un trabajo muy, muy duro. Yo tengo unos amigos, una amiga que tuvo a su hija muy chica, o sea, chica de 21, creo que tenía, no sé, hace como 6 o no más, como 7 años se emparejó con un amigo mío y con su hija la habrá conocido yo creo que de 3, 4 años, ¿no? Yo platicando con ella le decía, oye, ¿y cómo haces, no? O sea, ¿cómo le presentas a pues este señor, o sea, este chico, a tu hija, ¿no? Me acuerdo que al principio se tardó tiempo en presentarlos y tal. Y lo que acabas de decir es impresionante porque yo veo a mi amigo y digo, wow, o sea, como que admiro mucho cómo ha tomado ese papel de ver una ausencia clara y llegar a decir, yo, no es que sea el salvador, porque ella también por muchos años por 5 años antes de conocerlo a él y al principio del noviazgo, porque obviamente al principio del noviazgo no es como, va a ser el papá de mí, ¿sabes? Claro. Y al principio del noviazgo, pues ella era como que, o sea, soy yo, ¿no? Y tenía apoyo de sus papás también como emocional, todo, pero cómo presentas a esta nueva persona, a tu núcleo familiar, y que cuando la presentes, mi abuelita hace mucho tiempo
nos dijo a nosotras, a las puras, somos puras nietas, ¿no? Nos decía como que ustedes tienen que escoger al papá de sus hijos. O sea, porque aunque se divorcien, siempre va a ser el papá de sus hijos. O sea, como que escojan un hombre, no tanto, ni siquiera a lo mejor si no quieres tener hijos, pero pensando en las cualidades que tendría un papá, que te gustaría que fuera presente, amoroso, confiable, todo lo que tú quieras, que a ti te gustaría, ¿no? Si tienes hijos, si al final decides tener hijos y algo pasa en tu relación, o sea, ese es el tipo de persona que va a quedar en tu vida. Claro. Entonces, creo que cuando lo haces, pues, sin, como digamos, en el papel de un padrastro, es bien fuerte porque no me puedo imaginar como mujer y decir, fuck, o sea, tengo una hija que le tengo que introducir, qué tal si no dura, qué tal si pasa, ¿sabes? Pero admirar y ver esto de hombres que llegan a cumplir ese papel, la verdad que sí, yo digo, mi amigo es como, wow, o sea, como, no debe de ser fácil tampoco, ¿no? 100%. Y además que a veces lidiar con lo que eso trae. Sí. Que no, porque no eres el papá realmente. Sí. Quieres ser el papá y es diferente. Yo creo que eso... Una relación diferente. Y por eso creo que, wow, se merecen mucho crédito los hombres que lo hacen y lo hacen bien, por supuesto, ¿no? Sí. Porque... Imagínate también qué complicado si todavía es una pareja que ya no están juntos, pero que siguen teniendo pues la maternidad compartida, o que si está presente llega otra imagen como paterna. Empiezan las guerras y los juegos de ego. Sí, qué difícil. Entre yo creo que, digo, no sé, y no lo elegirías a lo mejor, pero digo, creo que es mejor que no esté ahí. No digo que sea mejor, pero a lo mejor es hasta más fácil, porque no sé qué papel juega, o sea, me imagino pues la relación con la mamá, es lo que, no sé. Sí, o sea, bueno, es que es muy complejo, pero sí siento que en general, o sea, lo que más puede ocurrir es que esta persona que llega, pero sabe que no es el papá, pero está haciendo el papel en todo sentido, económico, emocional, presencia, todo eso, se cree que tiene más derecho en muchas cosas. Entonces ahí empiezan los juegos de ego, ¿no? Que digo yo, entre el papá biológico y el papá... Sí, qué duro. Sí. Las dinámicas, como es que cada familia es diferente, cada familia tiene su dinámica. 100%. Luego creo que también cuando creces con un papá presente físico, en pareja, yo, por ejemplo, en terapia y muchos años, yo trabajé mucho como la ausencia, pero después, o sea, yo pensaba que no me sentía abandonada, porque no. Pero era como que me hubiera gustado que mi papá hubiera estado más en mis cosas de la escuela, o que firmara mis boletas y como cosas así. Y me acuerdo que en terapia yo lo empecé a hablar así como si no tenía las palabras, y mi terapeuta me dijo, es que hay ausencias funcionales, ¿sabes? Como tu mamá seguramente, o sea, ausencia funcional porque pues sí, tenía que ir a trabajar y tenía que, ¿cómo le dicen ustedes? Jalar bolas, sí. ¿no? O sea, y pues sí, o sea, no podía estar, no había nada de trabajar desde casa, o sea, coworking, work from home, o sea, eso no existía. Entonces yo me acuerdo que para mí, sí, es un tipo de ausencia, pero entendí que era también una ausencia necesaria, ¿no? Que por la circunstancia en mi familia, mi mamá también era maestra, era bióloga marina, si no me equivoco, o algo así, como también muy dura, daba clases en la universidad, o sea, como que sí, también era una mujer, pues, proveía lo que sea, todo, ¿no? O sea, emocionada, o sea, trabajaba y todo. Claro. Pero pues obviamente cuando se va, aparte de otros, o sea, la ausencia física y todo, pues mi papá no solamente tiene que agarrar la parte emocional digamos, el papel de la mamá, ¿no? O sea, como absorber esa responsabilidad de 3 niñas, sino también, ahora también ser papá, ser proveedor, ser protector, ser tal. O sea, obviamente eso genera ausencia. ¿Por qué? Porque pues se tiene que ir a trabajar, porque a lo mejor no puede llegar a tal, porque tenía que contratar a un chofer para que nos llevara a nosotras al colegio, mi abuela ya tenía no sé cuántos años y no manejaba, o sea, como que
todas esas logísticas, ¿no? Sí. Yo decía, ay, como que, ¿por qué no me viene a dejar mi papá? Pasa por mí mi tío, pasa por mí el chofer. Claro. ¿Sabes? Esas cositas Sí. que uno crece y de repente, obviamente es parte de mi historia, pero también veo y digo, es una ausencia que al final, pues tenía que ser así, porque Claro, entonces, claro. ¿qué? Se iba a quedar y todos ahí en el hoyo, ¿no? O sea, Claro, exacto. es una ausencia funcional, pero que al final es un tipo de ausencia. Y creo que 100%. tal vez nos podemos relacionar todos un poco con eso, porque con mamá o con papá pasa, ¿no? Y Así es. ahora a lo mejor, y yo siento que los papás se les está como, no exigiendo, pero como esta paternidad más presente. O sea, yo sí veo, no todas mis amigas o no todos los matrimonios que conozco, pero sí veo que los papás en relaciones, porque es que también hay ausencias, aunque estén físicamente, ausencias que no, que son ausentes emocionalmente totalmente. Ujú. O sea, que puedes estar en pareja, ¿no? O sea, tu papá y tu mamá, pero tu papá estuvo ausente emocionalmente toda tu vida, porque Sí. para él ser papá era proveer Sí. y traer No, para la ni mesa siquiera. o... No, ni siquiera. Imagínate. También. Y Imagínate. qué bueno, salud. O sea, también te mantengo a ti, ¿no? O sea, Sí. No, nada. O sea, imagínate. sí. Entonces, Entonces, sí. creo que, es muy diverso como el tipo de ausencia. Demasiado, claro. Pero Exacto. crecer también con un papá que no tienes acceso a sus emociones. O sea, yo siento que hasta un poco más grande porque yo tengo unos hermanos chicos, ¿no? Y de que les llevo 20 años. Entonces siento que son dos papás, aunque es el mismo papá, muy diferentes, ¿no? O sea, como que a mí me tocó la etapa de mi papá de mucha ausencia, ¿no? Como diaria, como de trabajo, o sea, ¿sabes? Sí. Unas ganas de salir adelante, de luchar por sus hijas, ¿no? Sí, claro. Y con mis hermanos, sigue trabajando y sigue obviamente haciendo lo que hace, pero tiene el apoyo de la mamá. Claro, Y claro. también lo veo y digo, wow, es que es una paternidad muy diferente. Claro. También tiene sus ausencias porque sigue trabajando y viaja y todo, pero siento que es una presencia emocional un poco más que cuando yo me tocó Claro. mi papá, digamos, en su edad también. Mi papá a lo mejor cuando se fue mi mamá tenía creo que 36 años, o sea, joven. O Sí. sea, entonces ahora digo, como cada quien va a crecer con ciertas pues, ausencias, ¿no? Aunque sí haya estado presente físicamente, Sí. pero yo emocionalmente siento que ahora mi papá, porque también la edad, o sea, Sí, claro. también no es lo mismo Claro. los 34 años con 3 hijas a No. los 65, ¿sabes? Son 30 años más después, como que 32, o sea, 32 años después, como que la madurez, también yo veo a mi papá y digo, wow, o sea, como ahora que yo soy adulta, que también he madurado, Claro. puedo tener más acceso emocionalmente con él. O sea, yo sí siento que tal vez en mi infancia, por pues la adolescencia, la rebeldía, todo, no había ese acceso, ¿sabes? Claro, bueno, O sea, obvio, imagínate. y ahora, como desde mis 26, 25 años, como que me he sentido más abierta, como a decirle, me siento así, y él también a escucharme más, ya no Claro. tanto en el papel de papá, regañón, no sé, yo siempre he llorado mucho, o sea, como que muy sensible a los gritos o como a los Claro. regaños, y eso yo siento que a mi papá era como que no puedo acceder a eso, o sea, Claro. conmigo a lo mejor y él en su espacio sí, pero como que yo sentía que no podía expresarme porque Sí. que yo llorara o que yo me pusiera muy emocional, a él era como, no llores, ¿no? O sea, siento que muchos papás son así. Sí. También por la época. Claro, ¿no? claro, O sea, claro. Y ya, como ellos crecieron. como ellos crecieron, los niños no lloran, la. Y ahora veo, como que te digo, desde mis 25, 26 años, es como otro tipo de relación. Y ya me siento, porque también los papás van madurando, no sabemos si un papá que no estuvo presente a lo mejor después quiere sanar o después quiere Claro. arreglar su historia, ¿no? Claro. Y se acerca. Y válido. Y válido también, porque pues, como tú decías en el otro episodio, cada quien tiene su historia y nos pasamos a traer a veces a personas, pero que no es personal, ¿sabes? Como que ellos mismos, la gente, cada quien va viviendo sus carencias, sus duelos con lo que crecieron y eso creo que hay mucho que entender. No justifica muchas cosas, obviamente. No, claro. Pero de repente digo, bueno, imagínate, o sea, estar a cargo de hijos,
de toda una casa, de todo, y todavía acceder a tus emociones, que creo que es lo más complejo y lo que más uno luego tiene que trabajar. Entonces, las ausencias creo que son desde emocionales, físicas, de todo. Así es. Y cada dinámica siempre termina siendo diferente. Y como decías al principio, como cada ausencia paterna, los hijos lo toman diferente, porque Sí, claro. tal vez si tú hubieras tenido una hermana, para esa hubiera sido diferente, Posiblemente, claro. ¿no? Total. Yo creo que una de las reflexiones para mí más importantes de este tema es que definitivamente para cada persona significa Sí. la ausencia paterna algo. Cada persona tiene como en todo su camino, su historia. Yo te puedo decir aquí que yo lo trabajé, fui a psicólogo y lo superé, pero otra persona puede decir que es fácil decirlo, ¿no? Si no has tenido un papá que no está presente, pero es abusador, Claro. ¿no? Abusa psicológicamente, es una persona que trata mal a tu mamá, ¿no? Porque se han visto muchos casos, ¿no? Que los padres están separados, pero tu padre es una persona abusadora. Claro. Abusa psicológicamente de ti, de tu estado emocional. O sea, son tantas historias y tantas variables que yo creo que para cada quien significa algo, pero siento que si hay una cosa de todo lo que hablamos que yo escogería hasta para mí, es que definitivamente hay una pieza muy importante en todas estas cosas, y es que todo el grupo familiar trabaje en sinergia y en terapia el tema, no solamente el niño en sí. Creo que... Sí, porque luego también creo que se le pone mucha carga a que el niño o sea, como que él es el único que lo tiene que trabajar. Ajá. No, yo creo que son todos deberían trabajarlo, porque es una energía del hogar. Y no el niño cuando es niño, como el niño cuando es no. Correcto. Sí, porque claro, luego me comentar, ay, es que como se divorciaron sus papás, o como se murió su papá, o como no tuvo papá, por eso es así. ¿Sabes? Como ese tipo de cosas que es como, bueno, pero todos fueron en el entorno en el que creció esa persona. Claro. Había una mamá, había unos abuelos, había como que, como dices, no... Al final uno tiene que sanar su historia, tiene que hacerse cargo de su historia. Correcto. Aunque pasen cosas que pues obviamente tú no hubieras elegido, porque que no elegiste. Claro. Pero al final el entorno yo creo que sí importa un buen. Sí, claro. Qué tan sostenida te sientes. Y que escuchas en casa, ¿no? Que dice tu mamá, cómo se expresa esa mamá de tu padre, ¿no? Yo creo que todo eso importa mucho, y siento que una de las cosas que en lo mío ayudó es que mi mamá nunca necesariamente me habló mal de mi papá. O sea, nunca me alejó de la familia de mi papá. Todo lo contrario, ella era la que daba ese paso a que yo no perdiera contacto con mi familia y mis primos y mis tíos y o sea, como de si quieren venirla a ver, si quieren, o sea, no, claro, ella me llevaba a todos los cumpleaños, pues somos muchos primos. No, sí, claro, no, sí, pero mi mamá era una fuente de que se hiciera, de estímulo, no es que es lo contrario. Bueno, si ustedes no llaman, si ustedes no la buscan, si ustedes no dicen, entonces no, esa familia no existe, porque claro, pues a mi mamá, ¿qué le importa? Ya se acaba de divorciar. O sea, a ti ¿qué te importa? A ti no te importa él, porque él es tu pareja, no es tu papá. Y te ibas con ella, o sea, ella no se quedaba. O sea, como sí, claro que sí. Sí, claro que sí. O sea, era todo, o sea, a pesar de que era súper disfuncional la situación. Entre ellos, mi mamá nunca dejó que eso se interponiera. No manches. Que madurez también, ¿no? Emocional, eso, o sea, como, porque siento que es mucho más fácil decir, pues ya, o sea, como que esa parte de nosotras, Sí, claro. Ajá. Eso es mucho más, pues sí, mucho más fácil, porque no te tienes que enfrentar a la situación. Y además que es doloroso para ti como madre, ¿no? Como revivirlo, verlo cuando te hizo cosas que no están bien, o sea, si a uno le pasa con tu expareja, o sea, cuando apenas termina. Sí, de que no te quiero ver. No lo quieres ver, no lo quieres, lo dejas de seguir, lo bloqueas, lo haces porque... Pero qué padre, digo, al final que... Sí, claro. Como haya sido que tu mamá siempre puso al frente como lo que tú necesitabas. Correcto. O sea, como si la otra persona lo devolvió de otra manera, pues es muy su tema, pero como que ella
sabía que tú necesitabas de alguna manera Claro. en esa infancia, Que era sano. que estuvieras conectada con los abuelos, con los primos y tal. Claro. Y ya esa relación que también ya se vuelve, me imagino, en una separación, como que la relación que el papá tenga con la hija o la mamá con el hijo o hija, pues ya va a depender de él o de él, Claro, ¿no? claro. Sí. Del papá que corresponda. Como la relación individual. La individual que tú tengas, porque tú tampoco puedes, si ni siquiera yo puedo, o sea, yo de repente me gustaría que la relación de Estefano y Emma, que él hiciera ciertas cosas que yo no haría y así, pero al final es su relación. Claro. Y es la que él va a cultivar y es la que ella se va a acordar toda su vida de la relación que tuvo con su papá. Claro. No de lo que su papá le proveyó. Sí. Proveó. Ajá. De lo que su papá le dio, de las carencias que le dijo, que es inevitable. La verdad, yo creo, o sea, como papá, mamá, no somos perfectos. Alguna carencia yo también le dejaré. Espero que no sea mucho. Pero creo que esa relación pues es muy del hijo con el papá, hijo con mamá, hija. Claro. Y creo que también, a mí algo que yo veo en mí, que por esa ausencia de repente que tuve, que de repente en algún momento la sentí como que no que no importaba, pero pues que el trabajo importaba más o algo así, ¿no? De mi papá, que como digo, era necesario, ¿no? Ahora lo veo y lo veo así. Pero yo por muchos años convertí eso en como buscar la validación de mi papá, como de veme, ¿no? Como me fue muy bien yo era como súper bien en la escuela, súper estudiosa, me daban de que diplomas de conducta y cosas así, creo que también algún de matemáticas o algo así. Ya después en la secundaria, como que en la época rebelde, a los 15 años, ya empecé a sacar mi primer 7, dije, pues no pasó nada, entonces ya, luego me vine a Miami, que ahí sí fue una ausencia física, porque él no vivía aquí, y emocionalmente, y pues sí estaba disponible y todo, pero pues físicamente no estaba, que eso también fue un caos. O sea, para mí fue como que, y no me mandó por mal papá, al contrario, él quería darme algo mejor y que fuera a estudiar otra parte y todo. Claro. Pero eso también viene con un montón de cosas. O sea, imagínate, o sea, en esa época me dejé ir. Sí. Pues sí, porque no tenía esa autoridad, aunque siempre lo respeté mucho y respeté sus reglas y como que, pero al final no estaba y obviamente empiezas a ver huequitos y empiezas, a ver qué pasa si hago esto y no se entera, ¿no? Y qué pasa. Sí. Claro, cuando se enteraba yo temblaba de, ay, no, ¿qué van a decir? Era horrible. Claro. Pero a lo que iba era que de repente como que estas ganas de querer probar, ¿sabes? Sí. Todavía me pasa. O sea, cumplí 32 hace 2 días. Todavía me pasa, o sea, que veo que a lo mejor reconoce a otras personas que hacen lo mismo que yo y digo, fuck, y yo cuando hago esto y yo cuando hago tal, no me dice nada, y no es que no me diga nada, pero es como mi idealización de lo que él debería de ser. Claro. No, de lo que me gustaría que él fuera o hiciera más, pero al final, no, aprendí que no tengo que probarle nada y hacer las cosas por probarle a él, ni a nadie, ni a mí misma casi, porque pues, también se vuelve como una cosa así rara, pero especialmente era como que yo hacía muchas cosas inconscientemente por su aprobación y cuando no me las reconocía, era como, ¿por qué no me reconoce? ¿Y por qué esta persona sí? Y era como, entonces, ¿por quién lo estás haciendo? Claro. Y me costó mucho porque yo buscando la aprobación de alguien más, en este caso mi papá, sí, tampoco me daba la mía. Era como que hasta que mi papá no me reconozca esto que soy o esto que he logrado, entonces yo no soy suficiente. Claro. ¿Sabes? Sí. Y es duro porque entonces yo crecí sintiéndome un poco insuficiente. Y lo sigo trabajando. Y me sigue llegando con todo y lo que les digo, o sea, me di cuenta, hice conciencia de esto, pero es que creces con eso, con estas ganas de impresionar o con estas ganas de sentirte reconocida, que es difícil de quitarse, ¿sabes? Claro. Como regresas al patrón muchas veces hasta que vas a terapia, hasta que alguien te dice pero, o sea, da igual que si no te escribió, o sea, ¿por qué le das tanto valor? Y claro, porque tienes cierta ausencia que te gustaría que fuera de una manera. Así es. Y regresamos al idealizar, ¿no? La relación. Sí. Ay, sí.
Es un tema bien interesante, personal, pero importante de hablarlo, trabajarlo, normalizarlo. Hoy en día hay demasiados recursos que Sí. hace 20, 25 años no existían. Claro. Entonces siento que para las nuevas generaciones Ujú. que quieren ser padres Sí. y madres, hay demasiados recursos para trabajar eso. Si en algún momento en tu vida te pasó esto, Sí. tuviste un padre ausente. Sí, yo creo que todo mundo tiene un tipo de ausencias. O sea, es unas relaciones, o sea, ninguna relación es perfecta y también estar buscando que, o sea, como lo que decías al principio, o sea, ciertas ausencias hacen que tú misma te des eso. Claro. O encuentres en otras relaciones. Entonces, ya lo que yo iba a decir para cerrar era que a mí lo que me ha ayudado en el tema de la validación es que tal vez, y digo, no solamente pasa como con el papá o como con buscar la aprobación, pero siento que siendo hijos siempre estamos, de repente tenemos una época en la que buscamos la aprobación de alguno de nuestros papás. Y para mí mucho ha sido, o el reconocimiento, para mí mucho ha sido es encontrar personas como amigos o mi propia pareja que me puedan dar eso, no que sean amigos de ellos solo por eso, Sí. pero así son las relaciones, ¿no? O sea, nos relacionamos con las personas con las que no solamente conectamos a nivel de personalidad o gusto, sino también como que son ese apoyo que a lo mejor no tuvimos en casa. Claro. Me pasa mucho, por ejemplo, contigo o con otras amigas que es como que sí me reconocen, o sea, que es como sí te veo, ¿sabes? Como esos lugares en donde sí tienes eso para quitarle el peso también a otras relaciones. Claro. Ya no solo hablando de papá o mamá, porque al final volvemos al tema de idealizar. O sea, tú tienes una idea de cómo debería de ser tu papá o tu mamá, pero realmente ellos no son esa persona y están haciendo lo que pueden con lo que saben, con lo que tienen, Así es. con su personalidad. Sí. Y también es ponerles un peso y echarles la culpa todo el tiempo de todo lo que te pasa, de todas tus heridas y de todos tus traumas. Claro, 100%. Sí, yo siento que es eso. A la final, trabajarlo es importante, Sí. entender que todos venimos de experiencias distintas, hasta nuestros mismos padres. Sí, Ellos hacen con lo que tienen, con las mejores herramientas que tenían en ese momento. Obviamente todo tiene su escala, sí. pero sí, trabajar en nosotros mismos, en superarnos, en ser esa mejor persona, en no cometer probablemente los mismos errores, no los mismos patrones. los mismos patrones, Sí. no tener las mismas creencias de cosas que tú sabes que no son bonitas, no unifican a la familia, sino que la destruyen. Sí, es como la mujer que a lo mejor piensa que porque su papá fue así, así y así, todos los hombres son iguales. Exacto. Y entonces termina teniendo relaciones disfuncionales, que repiten los patrones y Sí. no se abre a conocer que tal vez, Sí. no tal vez, hay hombres que no son así. ¿sabes? 100%. Y eso al final te limita, no Sí. basarte solamente en lo que conociste, por mucho que duela, que obviamente tiene su lugar y su espacio, Claro, pero no crear tu vida solo desde ese lugar, claro. porque entonces se vuelve una vida, pues, no tan disfrutable, ¿no? 100%. Vamos a hacer las cartitas. El episodio ¡Ay, pasado sí! no lo hicimos, creo. Vamos a hacerlas. Sí. Me Sacamos encantan. una y contestamos las dos. Vale. ¿La saco yo? ¿Sí? Me llamo esta. ¿En qué momento o situación de tu vida has sentido más amor? Justo el tema. Dice, hay situaciones que siempre nos llenan el corazón y nos hacen sentir bien en ese momento, gestos, detalles pequeños, grandes, lo estoy resumiendo. Recordar es volver a vivir. ¿Hace cuánto fue? ¿Quién te hizo sentir así? ¿Y cómo fue que te demostraron amor? ¿En qué espacios o qué personas puedes conectar con sensaciones similares? Yo creo que a mí, bueno, la última vez, obviamente, bueno, mi pareja siempre me hace sentir querida, amada, atendida, pero siento que el día de mi boda, muchas personas Sí, me hicieron sentir muy querida, valorada, apreciada, y bueno, creo que es una Sí. sensación muy bonita. yo iba a decir que ahorita en mi cumpleaños, tipo,
como que cuando son eventos así especiales, la gente que they show up, Sí. obviamente los que no llegan no pasa nada tampoco, pero como dices, y que es lo mismo cuando te casas, ¿no? Como, Sí. como decía Ernesto, su esposo, en el speech de su boda, decía, sabía que me querían, pero no que me querían tanto para venir hasta acá y manejar y tal. Sí. Siento que esos esfuerzos es como, hay que, se valoran un montón, ¿no? Mucho, claro. Y marcan la Sí, diferencia. mientras más grande eres, con más responsabilidades, si tienes hijos, etcétera, sabes lo que significa que una persona se tome el tiempo o te dé su tiempo, ¿no? Y ¿qué otra cosa Totalmente. decía? ¿Cómo fue que demostraron su amor? Para mí mucho es cuando me siento amada, es como la presencia. A mí que es de también. lo que estamos Sí. hablando, ¿no? Sí. O sea, como que si estás, estás. O sea, Sí. prefiero que me des media hora de tu tiempo Sí. a que nos veamos 5 horas y 100%. no conectemos, ¿sabes? 100%. I agree. Sí. Entonces, Me encanta. la respuesta a la pregunta también va para ustedes, ¿eh? Para que se recuerden. ¿En qué momento o situación de tu vida han sentido amor? ¿Cómo se ha mostrado? ¿Quién te lo hizo sentir así? ¿Y cómo puedes encontrar más espacios para conectar con esa misma sensación? Me encanta. Se lo pueden anotar en un papelito y las van respondiendo. Como journal. Eso es un muy buen ejercicio. Bueno, ¿se acabó? Sí, se acabó. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana en De todo mucho podcast. Ah. Los queremos. Chao.